vamos a compartir un texto muy conocido de todos nosotros, que es Juan 3:16. Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Bien, estamos en un tiempo de Navidad. Estamos en un tiempo en el cual nosotros los cristianos celebramos el nacimiento del Hijo de Dios. Y esto no en todas las iglesias, porque hay división en este sentido, si se debe de celebrar la Navidad o no se debe de celebrar. Ahí en Facebook, pues hay mucha polémica al respecto. Unos a favor, otros en contra, otros toman una actitud, digamos, neutra o neutral. Pero los cristianos en este sentido no tenemos una opinión común. Y es que esto no es una doctrina. El Señor Jesús instituyó la celebración, la conmemoración de su muerte, pero no de su nacimiento. Sin embargo, entre nosotros los cristianos se ha hecho una costumbre que, a mi modo de ver, es una costumbre buena, el celebrar, el conmemorar una vez al año el nacimiento del Señor. Y esto no tiene nada de malo. Vamos a ver, si yo me reúno con unos hermanos en la fe todos los años a conmemorar la pesca milagrosa, o para conmemorar la multiplicación de los panes, ¿estoy haciendo algo malo? No estoy haciendo nada malo, es algo bueno. El problema es si yo o cualquiera de los que se reúnen conmigo dicen que el que no lo celebre está pecando, está en condenación o no está haciendo la voluntad de Dios. Pero mientras yo y mis hermanos en la fe celebremos la multiplicación de los panes, pues no hay ningún problema en ese sentido. Entonces, yo soy partidario de celebrar la Navidad, porque si a lo largo del año hay un tiempito corto en el cual el mundo, desgraciadamente cada vez menos, tiene en cuenta de que el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, vino a la tierra a salvarnos, es en este tiempo. Entonces yo creo que perdemos más y el diablo toma ventaja de que no celebremos la Navidad. Pues bien, sea el 25 de diciembre, sea el 29 de septiembre o cualquier otra fecha, nacía el Hijo de Dios. Y lo que nacía era una promesa, porque el Señor, desde que el ser humano en el huerto del Edén pecó, Dios prometió un Salvador. Entonces, quien nacía era una promesa, pero ese Salvador, ese Hijo de Dios, humanado, que nacía como un bebé y que lo tuvieron que acomodar en un pesebre para animales, él nacía con un propósito. ¿Y cuál propósito? ¿Para qué nacía el Hijo de Dios? Pues él iba a hacer una obra de salvación, para librarnos de una eterna y dolorosa separación de Dios. Porque eso es la condenación. La condenación, el infierno, es un confinamiento eterno lejos de Dios,
de la presencia de Dios. Y esto es algo terrible, es algo lo más terrible a lo cual se aboca el ser humano. Entonces, Dios mandó un rescatador, Dios mandó a un salvador. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué nacía? ¿Cuál era el propósito? ¿Por qué nacía el Hijo de Dios? Pues bien, esto supone una obra de salvación por parte de Cristo el Señor. Y esa obra de salvación, cuando es anunciada, se transforma en un mensaje. Y cuando ese mensaje es oído y es recibido con fe en el corazón, entonces se produce la obra, se produce el resultado de la salvación en aquel corazón que se rinde a ese propósito salvador del Hijo de Dios. Amén. Pero ¿qué es lo que pasa cuando la Iglesia cambia este mensaje? Porque esto es algo muy importante. Tener en cuenta de que tenemos un mensaje. Y ese mensaje es el Evangelio. Evangelio, sabéis, hermanas queridas, que significa buena noticia, buena noticia. Pues bien, cuando la Iglesia sustituye el anuncio del Evangelio por otro anuncio diferente, por bueno que pueda parecer, entonces estamos fracasando. La Iglesia está fracasando. Cuando la Iglesia le añade algo al mensaje del Evangelio, entonces está adulterando el Evangelio. Porque cuando estamos sustituyendo el mensaje por otro mensaje, cuando estamos añadiendo algo, entonces estamos haciendo fracasar el Evangelio. Cuando en lugar de añadir, disminuimos, quitamos parte del mensaje del Evangelio, también estamos destruyendo el Evangelio. Cuando alteramos el mensaje del Evangelio, entonces lo que hacemos es cambiar la esencia y el significado de las partes del mensaje del Evangelio. Pero ¿qué pasa cuando cuando la Iglesia perturba la normalidad del mensaje ya establecido y situado en la Iglesia? Pues que también el Evangelio se va al traste. El Evangelio se destruye. ¿Y qué es lo que pasa cuando la Iglesia ignora predicar el mensaje del Evangelio? Cuando no se niega el Evangelio, pero sin embargo no se predica. Entonces lo que pasa es que le estamos haciendo el vacío al Evangelio. Y no hay mayor desprecio que no hacer aprecio. Pues bien, a lo largo de los siglos, la Iglesia se ha enfrentado a esta disminución del mensaje del Evangelio, a esta destrucción del mensaje del Evangelio, por sustitución, por adición, por disminución, por perturbación y por ignorancia, por ignorar el mensaje del Evangelio. Pero en la palabra de Dios, ¿qué texto podíamos buscar, podíamos encontrar para representar, para compendiar y presentar al mundo el Evangelio? Porque yo nunca he oído en ningún culto de Navidad predicar de Juan 3:16. Nunca. Casi siempre se toma un texto del nacimiento del Señor y se predica a partir de ese texto. Pero sin embargo, yo en esta tarde quiero centrarme en la razón
que dio lugar al nacimiento del Señor. ¿Cuál es ese mensaje? ¿Cuál es la esencia del Evangelio? Porque Cristo nació en este mundo para hacer una obra de salvación y una vez obrada la salvación, presentarla a un mundo que la necesitaba. Entonces, ¿qué texto podíamos buscar? Pues Juan 3:16, un texto muy conocido. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. No hay, pienso yo, un texto que dé más razón a la celebración de la Navidad que este texto por todos conocido. Dice el texto, porque de tal manera, es decir, el más grande valor, el más grande grado de evangelio. El evangelio significa buena noticia. Y aquí tenemos una buena noticia. Y es la de más grande valor. La que tiene el grado de valor más grande. Porque de tal manera, empieza el versículo. Porque de tal manera, dice, amó. Amó. ¿Y esto qué significa? La más grande causa. El Hijo de Dios nació en este mundo porque Dios amó al mundo. Porque de tal manera amó. Esa es la causa por la cual Cristo nació hace ya 2000 años en Belén de Judá. Nació allá porque fue el amor de Dios lo que impulsó a enviarlo a este mundo, a que naciera allá en aquella noche sublime. Porque de tal manera amó. ¿Pero quién amó? Dios. ¿Y quién es Dios? El más grande amante. Porque de tal manera el más grande valor, el más grande grado, amó la causa más grande. Ahora Dios, el más grande amante. No hay otro amante más grande que Dios. No hay otro más grande. Pues bien, ese fue el que envió a su Hijo. Ese fue el que nos ha dado el Evangelio de la salvación. ¿Y qué es lo que fue amado? Dice, al mundo. Porque de tal manera amó Dios que al mundo. ¿Y el mundo qué es? El más grande número. El más grande número. No amó a una parte, sino que amó a todos. El corazón de Dios se ensancha para dar una oportunidad de salvación a todo aquel que quiera oír este mensaje y abrir su corazón para que Cristo entre, para que Cristo nazca en su corazón como nació en aquella noche. Amén. Gloria a Dios. Entonces vemos aquí, porque de tal manera el más grande valor, el más grande grado, amó la más grande causa. Dios, el más grande amante, al mundo, el más grande número. Y que sigue diciendo, ¿qué ha dado? ¿Qué ha dado? ¿Y esto qué significa? Pues la más grande obra. La más grande obra que se puede hacer. Que Dios entrega por nosotros a su Hijo como sustituto. Porque cada uno de nosotros, lo sabéis muy bien, hermanos y hermanas que me escuchan en esta noche. Porque aunque aquí en esta reunión somos hermanas en la fe y hay un solo varón, pero voy a compartir este mensaje con algunos hermanos varones. Y entonces nos dice la palabra al mundo, el mayor número. ¿Qué ha dado? ¿Y qué es lo que dio? ¿Qué fue lo que hizo? Dios hizo la más grande obra. La más grande obra de salvación. ¿Podía haber entregado Dios a un arcángel de los cielos? De nada hubiera servido. Tenía que morir Dios en forma humana para que hubiera verdaderamente salvación. Y dio la segunda persona de la Trinidad,
El Padre dio a su Hijo unigénito. Dice que ha dado, esa es la más grande obra, a su Hijo unigénito, el más grande don. El más grande don, su Hijo unigénito, aquel que ha sido engendrado de la sustancia del Padre, de la naturaleza del Padre, del Espíritu Divino. Pues bien, hermanas queridas que me escuchan, Dios dio su más grande don. Para que todo aquel, ¿y esto qué significa? Para que todo aquel, pues esta es la más grande invitación que hace Dios. Aquí vemos una invitación. Yo no veo aquí una elección incondicional. Yo lo que veo aquí es un ofrecimiento incondicional. Amén. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, esta es la más grande invitación, para que todo aquel. Entonces vemos aquí la más grande invitación, que en Él, ¿y quién es Él? El más grande ser, el unigénito Hijo de Dios humanado. Dice, cree. ¿Y qué es creer? Creer es la mayor simplicidad, es la más grande simplicidad. Dios no nos está pidiendo que vayamos en peregrinación a lo alto de una montaña. Dios no nos está pidiendo que cojamos un látigo y nos azotemos. Dios no nos está pidiendo nada de eso. Lo difícil, lo grande, lo que nosotros no podíamos hacer, lo hizo Cristo por nosotros en la cruz. Entonces, dice, cree, para que todo aquel que en Él cree. Entonces, es la mayor simplicidad que existe. Poner tu fe, creer en el Señor. Dice, no se pierda. ¿Y qué significa que no se pierda? Pues esto es el más grande rescate y la más grande liberación. El Hijo de Dios nació, pero con un propósito. Nació para darnos vida, y vida en abundancia. No se pierda. Es decir, el más grande rescate y liberación. Más tenga vida eterna. Más, esta es, ¿qué significa ese más? Pues significa la mayor diferencia, la más grande diferencia. Porque en todas las religiones del mundo se te pide que tú tengas que hacer algo de ti mismo para añadir, para completar la salvación, para que tú obres tu salvación. Pero sin embargo aquí vemos la mayor simplicidad y vemos también la mayor diferencia, la más grande diferencia. Más tenga. ¿Y qué es tener algo? Tener algo, si yo por ejemplo tengo este vaso, lo tengo en mi mano, es mío, está en mi mano, es decir, tengo seguridad de la posesión de este vaso y este vaso está en mis manos y yo voy a cuidar para que no se caiga y se rompa. Entonces aquí nos está hablando de la mayor y más grande seguridad que pueda existir, porque la da Dios. Mas tenga que es lo que el Señor nos da, vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? La más grande posesión. Gloria al Señor. Pues, hermanos y hermanas queridas, creo que este es el mensaje de Navidad que en todas las iglesias debiera ser predicado en este día. Lo que tenemos que predicar, donde nos tenemos que enfocar, el enfoque que tenemos que hacer de la Navidad es el propósito de la misma. ¿Por qué Cristo nació? ¿Para qué nació Cristo? Cristo nació porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto
es la Navidad, llevada a cada corazón, a cada persona. El Señor les bendiga. Amén.